Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos Sebastián Alfonso y vamos a comenzar con nuestra presentación sobre la estimación de la concentración de azúcar en una solución mediante la ley de Snell. Bueno, esto es el contenido de nuestra presentación: la introducción, los objetivos, el marco teórico, los materiales y la bibliografía experimental, la metodología, los resultados, el análisis de resultados, las conclusiones y nuestras referencias. Bueno, como una introducción, la ley de Snell fue descubierta por Ibn Sal en el siglo X. Posteriormente fue anunciada en el siglo XVII por Wilbrod Snell van Rooyen. Esta función describe matemáticamente el fenómeno de refracción de la luz. Nuestros objetivos fueron construir un aparato capaz de medir la concentración de azúcar en una solución, observar el fenómeno de refracción en distintas soluciones y calcular índices de refracción mediante un análisis trigonométrico. Bueno, como sabemos, una onda electromagnética usualmente viaja en una línea recta, pero pues, al encontrarse con un medio distinto en su dirección de propagación, esta puede cambiar. A este cambio en la dirección se le conoce como refracción y es representado por una relación matemática conocida como la ley de Snell, donde θ1 es el ángulo entre la dirección de propagación de la onda incidente y la normal a la frontera entre los dos medios, y θ2 es el ángulo correspondiente a la onda refractada. En la figura 1 podemos observar los ángulos de incidencia y de refracción entre dos medios distintos, y pues todos los materiales pueden ser descritos por un número n llamado índice de refracción. Este número indica la razón entre la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío y la velocidad de las ondas electromagnéticas en el material. La diferencia entre los índices de refracción de dos materiales es lo que causa la refracción. La ley de Snell nos dice que mientras mayor sea la diferencia entre los índices de refracción de dos materiales, más se desviará la luz. Al disolver azúcar en agua se crea una solución con una densidad mayor. Al medir el índice de difracción de soluciones con una cantidad de azúcar conocida, es posible crear una curva de calibración y así conocer las concentraciones de azúcar en soluciones desconocidas. En este proyecto se utilizó el fenómeno de la refracción para conocer el contenido de azúcar en una solución utilizando un láser, un prisma hueco y una pantalla de observación. Bueno, los materiales que utilizamos fueron un láser, un prisma hueco, un embudo, una cuchara medidora, una hoja milimétrica, cinta adhesiva, azúcar, un vaso, una cartulina, una cinta métrica y variedad de bebidas comerciales. Perfecto, pues aquí en las dos imágenes que mostramos podemos ver el arreglo experimental utilizado. A la derecha hacemos un diagrama en el cual vamos a volver después un poquito más a detalle, pero del lado izquierdo podemos ver una fotografía del instrumento que construimos. Este se construye muy fácil, simplemente pusimos una hoja de papel milimétrico apoyada sobre una mesa y sobre ella colocamos un láser, el cual lo pusimos encima de una baraja de cartas simplemente para darle altura. Y frente a él colocamos un prisma hueco y todavía más enfrente colocamos una cartulina, la cual nos hizo la función de la pantalla de observación. Aquí en los dos diagramas podemos ver lo que pasa cuando tenemos un prisma vacío y cuando tenemos un prisma lleno de agua. Cuando no hay líquido en el prisma, pues el láser no va a sufrir ninguna desviación porque no va a estar cambiando de medio. Pero cuando el prisma se llena con algún líquido, el láser se va a refractar dos veces, como podemos ver en la figura de abajo. Para calcular este índice de refracción, pues lo que vamos a tener que hacer es calcular un ángulo que se llama el ángulo de mínima desviación. Este ángulo de mínima desviación es el ángulo más pequeño formado entre el rayo incidente y el rayo emergente. Esto va a ocurrir cuando la luz pasando por el prisma es paralela a la base del prisma. Entonces, conociendo este ángulo de mínima desviación, pues podemos calcular el índice de refracción utilizando la ecuación mostrada ahí. Esta primera ecuación pues se obtiene aplicando la ley de Snell dos veces, una por cada vez que el láser cambia de medio, y luego utilizando tantita álgebra, identidades trigonométricas y el hecho de que el prisma es equilátero, pues obtenemos la primera ecuación. En esta primera ecuación tenemos dos variables, bueno, tres en realidad, uno que es el índice de refracción que buscamos calcular y las otras dos son el ángulo de mínima desviación y el ángulo P. Este ángulo P es igual al ángulo entre los lados del prisma y bueno, debido a que el prisma es equilátero, pues podemos sustituir este ángulo P por 60 grados. Sustituyendo esto, pues obtenemos la segunda ecuación y todavía la podemos simplificar un poquito más porque sabemos que el índice de refracción del aire es igual a 1.0003 y el seno de teta, digo el seno de 30 grados, pues también lo podemos calcular. Por lo tanto, sustituyendo esos valores sobre la ecuación 2 y simplificando un poquito, obtenemos la ecuación final, la cual nos dice que el índice de refracción buscado
va a ser igual a 2.00056 multiplicado por el seno de 0.5 multiplicado por el ángulo de mínima desviación más 60 grados. Como podemos ver, la única variable que necesitamos conocer va a ser este ángulo de mínima desviación y ya con eso vamos a poder conocer nuestro índice de refracción. Entonces, para conocer este ángulo de mínima desviación, pues utilizamos el diagrama mostrado ahí. Este diagrama se construye siguiendo los siguientes pasos. Primero, con el prisma vacío se va a encender el láser y se van a marcar 3 puntos. Uno donde el láser incide sobre la cartulina, que va a ser el punto B. Uno, el lugar donde el láser entra en el prisma, que va a ser el punto D. Y otro, el lugar donde el láser sale del prisma, que va a ser el punto B. Después, el prisma se va a llenar con agua y se va a marcar el lugar donde el láser incide sobre la cartulina. Este va a ser el punto A. Y el lugar donde sale el láser del prisma. Este va a ser el punto F. Después se retira el prisma y todos estos puntos ya fueron marcados sobre la hoja milimétrica. Después se va a dibujar una línea entre los puntos D y E y se va a extender una línea desde el punto A hasta esta línea que acabamos de construir y se va a marcar el punto donde las líneas se cruzan. Este va a ser el punto C. Y todo esto lo hicimos con el fin de que entre los puntos A y B y C se forme un triángulo rectángulo en el cual uno de sus ángulos va a ser nuestro ángulo buscado, el ángulo de mínima desviación. Y pues utilizando trigonometría podemos ver que el ángulo de mínima desviación va a ser igual a la tangente inversa de la distancia X, que es la distancia entre el punto A y B, que son los puntos sobre la cartulina, y esta distancia va a ser dividida sobre la distancia L, que va a ser la distancia entre C y B. Perfecto, pues aquí tenemos los resultados obtenidos. Tenemos que la distancia L fue de 47.7 centímetros y bueno, antes de hacer la curva de calibración, pues tuvimos que hacer todas las soluciones utilizadas. Estas soluciones se hicieron disolviendo de 0 a 4 cuartos de cucharada de té en 60 mililitros de agua. Para convertir de cucharadas de té a gramos, se utilizó que una cucharada de té es igual a 4.69 gramos. Con estos valores, pues obtuvimos 5 concentraciones conocidas, las cuales se muestran en la tabla 1, y pues después de llenar el prisma uno por uno con estas soluciones, se marcó en la cartulina donde pegaba el láser, y bueno, viendo esa distancia entre el punto 0 y la distancia nueva, pues podemos calcular el ángulo de mínima desviación. Ahí en la tabla 1 pues tenemos todos estos valores de X y bueno, utilizando las dos ecuaciones que expliqué anteriormente, podemos encontrar este ángulo de mínima desviación y posteriormente el índice de refracción. Con estos valores pues hicimos una curva de calibración. Esta se hace graficando en el eje Y el índice de refracción y en el eje X la concentración. Con esta curva de calibración obtuvimos un ajuste lineal, el cual nos dio una ecuación que es la que mostramos ahí, donde podemos ver que la concentración buscada va a ser igual al índice de refracción medido con la cartulina menos 1.3625 dividido sobre la pendiente. Y para esta recta la pendiente fue de 2.4 por 10 a la menos 4 con una incertidumbre de 1 por 10 a la menos 5. Entonces ahora viene lo bueno, el probar nuestro instrumento para medir concentraciones de azúcar desconocidas. Para esto utilizamos 5 bebidas diferentes. Utilizamos un Sprite, un té verde, un refresco de manzana, un jugo de guayaba y un Bacardí. Ahí podemos ver los resultados. Se fueron colocando estas soluciones en el prisma y pues con el mismo procedimiento primero se obtuvo la distancia X. Con eso se calculó el ángulo de mínima desviación y con eso se calcularon sus respectivos índices de refracción. Y bueno, con este valor y utilizando la curva de calibración, obtuvimos su concentración. Para analizar nuestros resultados, primero quisimos comprobar que nuestra metodología estuviera correcta y pues esto se pudo hacer
comparando el índice de refracción que obtuvimos cuando utilizamos agua sin azúcar y comparándolo con el índice de refracción del agua ya conocido en la literatura. Experimentalmente obtuvimos que el agua tiene un índice de refracción de 1.36 y pues en la literatura se muestra que el índice de refracción del agua es de 1.33, lo cual nos da un error relativo de únicamente 2.26, por lo que nos dice que nuestra metodología pues es bastante exacta. Y bueno, para ver qué tan bien midió el azúcar nuestro instrumento, pues podemos comparar esta concentración medida experimentalmente con nuestro instrumento con la concentración reportada en las botellas de las bebidas que utilizamos. Y pues como podemos ver, las primeras dos, que fueron el Sprite y el té verde, pues muestra un error relativo bastante bajo. Y bueno, las otras dos bebidas, tanto el jugo de guayaba como el refresco de manzana, tienen un error relativo un poquito mayor. Esto se lo atribuimos a que estas últimas dos bebidas pues tenían una coloración. El jugo de guayaba era un poco rosa y pues el refresco de manzana es un poco rojo. Y pues esta coloración puede interferir con el fenómeno de refracción, lo cual pues nos lleva a resultados un poquito más erróneos. Y el Bacardí no le pudimos sacar el error porque pues el fabricante no reporta la cantidad de azúcar en la botella. Y bueno, como conclusiones, pues tenemos un resumen de todo lo que hicimos. Primero construimos un instrumento de medición de azúcar, el cual pues fue elaborado con éxito. Y al analizar los índices de refracción de distintas cantidades conocidas de azúcar, pues fue posible obtener una curva de calibración, la cual posteriormente fue empleada para determinar la cantidad de azúcar en 5 bebidas comerciales. El análisis realizado para el refresco de limón resultó ser el más exacto y esto se lo atribuimos a que la bebida pues es transparente. Algunas de las posibles causas de error pueden ser los colorantes añadidos o algunas partículas dispersas en el líquido que observamos en el jugo de guayaba. También cabe mencionar que estas soluciones pues fueron elaboradas con instrumentos de cocina, los cuales van a presentar un error considerable para la precisión requerida de las soluciones estándar. El ron arrojó la mayor cantidad de azúcar y pues esto es esperado debido a que es una bebida producida a partir de las cañas de azúcar. Y por último queremos proponer una mejora a nuestro arreglo experimental, la cual es alejar la pantalla de observación un poco con el fin de obtener una mayor separación entre las marcas y conseguir aumentar la precisión de nuestro instrumento. Por último, aquí están nuestras referencias.